Ok, está bien. Estamos todos. ¿Me Gracias, escuchan Javier. bien todos? Cambié de micrófono. No, a la orden, doctor. ¿Me escuchan bien todos? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. está bien. Bueno, entonces es sábado, es la tarde. Entonces voy a tratar de ser lo más específico, pero sin faltar ningún detalle sobre esta enfermedad tan importante que es el ictus isquémico. Y primero que todo, buenas tardes, soy Javier Lagos, soy residente de último año en neurología, a punto de salir, y voy a tratar de compartir lo que he aprendido durante estos años sobre el ictus isquémico específicamente. Y vamos a hablar sobre las guías de manejo, que yo creo que las guías de manejo agudo son un punto de confluencia entre su especialidad y la nuestra, que no son en donde nos podemos encontrar y ponernos de acuerdo. Entre mejor comunicados estamos entre nosotros, pues yo creo que es mejor para el paciente. Se apagan los micrófonos, por favor, que lo escucho bien fuerte con los audífonos. Gracias. Entonces, los objetivos de esta exposición es exponer una reseña histórica de la enfermedad vascular cerebral. Ya después de esto, pues definir qué es un ictus isquémico, las características generales principales, exponer las recomendaciones sobre el manejo agudo del ictus isquémico, los detalles pues del manejo crónico, la prevención, pues creo que caberían en otra exposición, que con gusto se las doy, pero no caen dentro del tiempo de esta exposición. Y luego detallar los métodos diagnósticos disponibles, desde lo más básico hasta lo más nuevo que tenemos para el ictus isquémico, y abordar los diferentes métodos terapéuticos agudos del ictus isquémico. Bueno, como reseña histórica, Hipócrates desde los 1400 años, hace 2400 años, puso pues el término apoplejía, que por mucho tiempo se llevó este término durante mucho tiempo, que lo que significa son síntomas de intensidad, de una pérdida súbita, pérdida de movimiento de la sensibilidad. Ya en los años 1600, Jacob Webster descubrió que los pacientes morían de apoplejía puede ser por un sangrado intraparenquimatoso. Luego, Rudolf Virchow fue el primero en exponer y en dar los términos émbolo y trombosis. La palabra émbolo pues no se conocía anteriormente a él. Solo hagan un favor, porfa, apaguen sus micrófonos, que en verdad siento como el feedback, no sé, escucho bastante fuerte en sus micrófonos en los audífonos. Y luego también Rudolf Virchow reclasificó la apoplejía en sanguínea y en isquémica, que es un término bastante usado en nuestro medio, isquémico y hemorrágico. Ok. Solo si pueden apagar el micrófono, por favor, en serio. Guadalupe Castro, si puede apagar el micrófono. Gracias. Gracias. Y ya fue Charles Foix, está mal escrito acá, que fue el primer neurólogo del ictus. En 1920 contribuyó a la expansión del nuevo interés de la enfermedad vascular cerebral, haciendo estudios detallados de síndromes clínicos correlacionados a arterias cerebrales ocluidas. Se dice que la neurología se conoció, toda la semiología, conociendo el ictus. O sea, una arteria aquí en este lado se infartaba, producía tantos Doctor Javier, disculpe, fíjese que no tenemos audio. ¿Y ahora? Ahora sí, doctor. Ok. ¿Por dónde me quedé? ¿Y me escuchan bien a todo esto? Sí, doctor. Ok, ¿por dónde me quedé?
Iba en la segunda slide. Ahí. Por aquí. Terminando esa. La siguiente. Esa. Bueno, Sí. entonces Egas Moniz, que era un neurocirujano, neurólogo, psiquiatra, como antes se podía hacer eso, español, pues él ganó el premio Nobel de literatura, perdón, de medicina, por producir la técnica de angiografía cerebral. Ya pues definiendo qué es la enfermedad vascular, es muy importante que la verdadera definición, el verdadero término es enfermedad vascular cerebral, no es un evento cerebrovascular, no es un evento vascular cerebral, no es un accidente vascular cerebral. Y lo más que puede pasar es el otro término que se usa así bastante en nuestro medio, en nuestra región, Latinoamérica, es ictus. Pero aparte de eso, siempre se usa enfermedad vascular cerebral. ¿Por qué? Porque la verdad es que es una enfermedad que se va acumulando los daños, sea como sea, y al final la manifestación es el ictus, la parte aguda, pero en verdad es una enfermedad que se va propagando durante el tiempo. Entonces, la enfermedad vascular cerebral es un grupo heterogéneo de condiciones patológicas cuya característica común es la disfunción focal del tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros sustratos. También incluyen condiciones en las cuales el proceso primario es de naturaleza hemorrágica. Entonces, como se saben, el ictus puede ser isquémico o hemorrágico. Entonces, hablando ya de eso, de las proporciones, podemos hablar que el 85% son de causa isquémica. Ustedes saben, cuando hay un coágulo que obstruye el flujo sanguíneo de cualquier tipo de arteria, y luego el 15% es de carácter hemorrágico, hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaranoidea, y 1% es de etiología venosa, como a veces vemos las trombosis de senos venosos estructurales, causan ictus isquémicos y causan ictus hemorrágicos y causan ictus isquémicos hemorrágicos a la vez. Pero esto es la bibliografía internacional, pero podemos revisar un poco de nuestra epidemiología. Como pueden ver, un 68% de los ictus se clasifican como isquémicos, a menos en este estudio del Seguro Social. La hemorragia subaranoidea y la hemorragia intracraniana podrían ser una enfermedad vascular cerebral hemorrágica como toda, hay un 20% y hay un 12% que por alguna razón no es clasificado, a lo cual pues una crítica de este estudio es ¿cómo puede ser que un ictus no puede ser ni isquémico ni hemorrágico? Tiene que ser uno de los dos, si no, no es un ictus, a menos que al inicio no se vaya la tomografía, pero con el control del paciente se puede ir viendo. Luego podemos hablar un poquito de la epidemiología, de la incidencia y la prevalencia. Durante los años, la epidemiología en los países desarrollados, como podemos ver, el stroke ha ido disminuyendo la incidencia perfectamente, se puede ver eso, incluso comparándose e igualándose a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es en países desarrollados. Así la mortalidad ha ido disminuyendo en muchos estudios en países desarrollados, pero se sabe que en los países como nosotros, de tercer mundo, y en países en vías de desarrollo, esto no es la regla. Más bien, van en aumento, porque van en aumento de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, que lo que hacen es aumentar aún más la incidencia y prevalencia de la enfermedad vascular cerebral en los países. Y hablando otra vez de la tasa de mortalidad y discapacidad en nuestro país, esto fue un estudio que se hizo en la colonia Kennedy, podemos ver que la mortalidad del ictus químico hemorrágico en nuestro país es muy alta. Si digamos que en los países donde menor mortalidad, donde mortalidad media es aproximadamente 22%, o sea, casi un cuarto de los pacientes se mueren, de nosotros se muere el 38.5%. Esto es un estudio antes de la aplicación de la unidad de ictus, no solo del Hospital Escuela, sino que el Hospital Medical Center. Y se sabe que el uso de unidad de ictus y el manejo adecuado ha hecho que la mortalidad de esto haya disminuido de un 38.5% a un 29.5%. Sigue siendo alto, pero sí ha logrado tener una diferencia estadísticamente significativa.
Solo un tercio quedan pues con una independencia dependiendo del ictus y el NIS, como vamos a ver más adelante, y luego un tercio quedan discapacitados. Entonces es muy preocupante tener estos datos y ver que el 2/3 de la población nuestra, 2/3 va a quedar muerto o discapacitado. Esto es algo muy alarmante donde tenemos que inferir e intervenir en estas estadísticas, ya que al educar mejor los, em, los, los pacientes, pues, pues lo que sucede es que podemos disminuir, por ejemplo, en México de 33% que había antes, de 33% que había antes de mortalidad, lo que hicieron fue el estudio Camaleón. ¿Alguien sabe qué es el estudio Camaleón? O FAST en los Estados Unidos, o CORRE en Colombia. Camaleón es esto, pues, educar a la gente, a la población, a saber qué es el ictus, porque, bueno, hay un infarto al miocardio, todo el mundo corre por un infarto al miocardio. Hay un infarto al cerebro, pues, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, con estas intervenciones, pues, ha ido mejorando. Luego, ahora, ¿cuál es el tratamiento agudo del ictus? Eso es lo que quiero que hablemos todo el mismo lenguaje. Primero está la perfusión aguda, que la perfusión aguda es el primer manejo. Luego, el manejo hemodinámico, el manejo del monitoreo del edema cerebral, y luego la identificación precoz del manejo de complicaciones sistémicas. Cada vez que haya un ictus, tenemos que tener esto en cuenta. Primero, vamos a intentar hacer una reperfusión aguda. ¿De qué manera? Pues ya sea trombólisis química, que es lo que hemos podido hacer este año, o trombectomía, que es lo que pensamos, esperemos que podemos hacer más adelante. Manejo hemodinámico, eso pues es su fuerte, no tanto el de nosotros, como neurólogos, es de ustedes, más que todo. Manejo hemodinámico de todos los signos vitales, de todas las complicaciones que pueda haber. El manejo y monitoreo del edema cerebral según pertenezca, según sea pertinente el tipo de ictus. Y la identificación precoz del manejo de complicaciones. Luego, algo muy importante que quiero que sepamos, que todos manejemos. Permítame. Aquí, bueno, esto no le vamos a poner atención por ahora, sino que vamos a ver que el infarto se puede reperfundir en los primeros 90 minutos. Luego, estamos en el área de penumbra, que se puede reperfundir entre los 90 y 180 minutos. Y pues aquí tenemos una área que es oligoemia, que no se infarta, pero tenemos que tener muy, muy en cuenta que todo depende de la fisiopatología del ictus. Tenemos que la perfusión la perfusión cerebral es entre 40 y 60 ml por cada 100 gramos de cerebro. Esto es lo normal. Aquí se está reperfundiendo bien. ¿De qué depende? Pues la reperfusión depende. El 60% a veces están en lugares como la corteza occipital, donde está la vía visual, donde siempre pasa usando. El 40% puede ser que esté en regiones como subcorticales o de los ganglios basales. Luego, cuando hay una injuria, todo empieza a decaer y por cada segundo que pase, se mueren 1.2 millones de neuronas. Entonces, dependiendo de qué tan grande y qué tan fuerte, va a haber la muerte neuronales. Luego llegamos a 20 ml por cada 100 gramos. Aquí llegamos a la zona de penumbra. Esta es la zona que vamos a salvar con las medidas de la hemodinamia. Mantener una buena presión arterial, una buena glicemia sanguínea, como vamos a ver más adelante. Luego está el umbral crítico, que es el 12%, que es el 12, perdón, no por ciento, 12 ml por cada gramo. Y luego está la parte de infarto, que solo tenemos 3 horas para recuperarlo. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo se va estableciendo un ictus. Esto es primero a los minutos, esto es a los 10 minutos, 1 hora, 2 horas y 4 horas. Si pueden ver, pues al inicio el cerebro está normalito. Luego el infarto es esto azul que se va estableciendo. Y cómo se va estableciendo el infarto y se va esparciendo. Y después de 4 horas tenemos 1/3, 2/3 de un hemisferio completamente infartado y que ya no es tejido salvable.
Entonces, como todo, como el cerebro, el corazón es cerebro, el corazón es tiempo es corazón, perdón, el tiempo también es cerebro. Entonces vamos a hablar ya específicamente de los principios de manejo en más detalle. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Bueno, ¿me escuchan bien a todo esto? Sí, doctor, se escucha bien. Ok. Entonces los principios de manejo es llegar tempranamente a la recanalización de la arteria ocluida y a la reperfusión del tejido isquémico. Luego optimizar el flujo sanguíneo colateral y evitar los daños secundarios. ¿Cuáles son los principios de manejo? Hablando ya de la recanalización y la reperfusión, pues en la mayoría de los casos, la mayoría del tejido no está infartado, sino que solo está hipoperfundido. Entonces, el ataque de perfusión y la IRM de difusión pueden detectar tempranamente la de penumbra. Entonces, como ustedes se van a quedar el otro año y ya van a tener resonancia, les voy a explicar algo. Cuando ustedes puedan pedir una resonancia magnética, o cuando están en el seguro también, la verdad, en la mañana, pueden pedir dos cosas, el flare y la difusión. Estos son ponderancias que detectan que pueden detectar una cosa que se llama mismatch. El mismatch, digamos, tenemos un cerebrito, en este caso, por ejemplo, estamos hablando, esta es una difusión, vemos que esta parte brilla. Aquí la difusión detecta que al menos hay 30 minutos que han pasado desde el infarto, pero luego le hacemos un flare y el flare está normal, no pasa nada, no hay ninguna hiperintensidad ni nada. Aquí podemos saber que, bueno, sí, han pasado 30 minutos de que se infartó, pero aún no han pasado de 4 a 6 horas, porque en el flare aún no se detecta. Esto nos ayuda a trombolizar pacientes que recién se acaban de levantar o que los que llegaron los familiares y lo encontraron tirado y no sabemos exactamente cuándo empezó el ictus. Entonces, de esa manera podemos ayudarnos. La TAC cerebral es la más simple y la más utilizada, pues, pero a veces en las primeras 6 horas no detecta ningún tipo de infarto. Y la recanalización se hace mediante la trombólisis química con alteplasa o la embolectomía mecánica con stent. Entonces aquí podemos ver que si tenemos una tomografía con reperfusión, podemos ver qué parte está infartada y qué parte solo está hipoperfundida. Y pues ya con el manejo, con el stent, ya más adelante les voy a explicar un poco más de los ensayos clínicos, pero se sabe que al inicio empezó con 4 horas, luego con 6 horas, incluso 10 horas, incluso hasta 24 horas, dependiendo del tipo de estudio, podemos incluso quitar un émbolo después de 24 horas de haberse instalado el ictus y con muy buenos resultados. Y ahora, el flujo colateral, esto es algo también que yo quiero que quedemos muy de acuerdo, porque digamos, tenemos un infarto aquí de una arteria grande, tenemos que todo el área se está infartando, pero tenemos las colaterales de otros lugares, usualmente de la circulación subependimaria, que vienen aquí, y lo que hacen es reperfundir o tratar de salvar el tejido hipoperfundido. Entonces, ¿cómo vamos a mantener el flujo colateral? El flujo colateral es muy importante antes y después de trombolizar a un paciente, incluso si no se tromboliza, porque esta es la parte donde esta es la circulación que va a salvar el tejido. Entonces, sin recanalización, el área de penumbra está destinado a progresar infarto. El flujo colateral se puede mantener evitando bajar la presión arterial y con líquidos IV. Esto es algo que quiero que todos estemos de acuerdo y que todos hablemos y que todos pongamos atención, porque muchas veces llega un paciente y que, tiene 200 sobre 100 de presión arterial, ¿y qué hacen? Boom, le ponen la betalol, le ponen el aprilato y lo bajan a 120, 80. No sé, eso es una exageración. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Lo que estamos haciendo en este momento es disminuir el flujo colateral y más bien infartar aún más el tejido de penumbra. Entonces, en las primeras 24 a 48 horas del ictus, no se tiene que poner ningún tipo de manejo antihipertensivo IV. Lo que se mantiene es una presión arterial entre 200 y 105 milímetros de mercurio en las primeras 24 a 48 horas, a menos que el paciente tenga algún tipo de complicación
o que tenga algún otro órgano de choque de la hipertensión arterial. Pero en las primeras 24 o 25 horas, estas presiones arteriales son completamente permisibles y de hecho aún son beneficiosas para nuestros pacientes con un ictus isquémico. Luego, hablamos de la neuroprotección. Entonces está este ensayo que se llama SHINE, donde se descubrió que el uso de insulina y evitar la hipoglicemia y la hiperglicemia, más o menos aproximadamente en lo que ponemos siempre entre 180 y entre 140 y 180 miligramos sobre decilitros. Esto, en este ensayo, se dieron cuenta que los parámetros de optimización de 140 y 180 llevaron a menor mortalidad y a un menor morbilidad en los pacientes con ictus. De hecho, se sabe que la hiperglicemia en el momento de recanalizar algún vaso o el manejo del ictus es un factor de mal pronóstico. Luego, hablando más de la neuroprotección, ya hablamos de la hipoglicemia y la hiperglicemia, saturar mayor de 94, una presión arterial media menos de 130, el sodio entre 130 y 145. Hay veces que nosotros ponemos, bueno, un sodio entre 150, entre 145 y 155. Pero aquí hablamos de una hipernatremia que es protectora, una hipernatremia que es protectora para un edema cerebral grande, pero si estamos pensando en recanalizar, en ajustar buenas medidas, no tenemos que irnos arriba de los procesos fisiológicos. Las temperaturas entre 36.5 y 37, la hemoglobina mayor de 7, una PCO2 entre 35 y 45, un INR menor a 1.7 y algo muy importante, hacer una prueba de disfagia desde el momento que el paciente ingresa. Y si tiene una prueba de disfagia adecuada, pues iniciar la alimentación temprana. Eso también se ha visto que disminuye la mortalidad en los pacientes. Luego, ahora vamos a hablar de la trombólisis intravenosa química. Cuando llegamos a un paciente con un ictus, primero que tenemos que ver es candidato. ¿Cómo vamos a saber si es candidato o no? Mediante la historia clínica, cuánto tiempo lleva del déficit, mediante sus antecedentes, si tiene algún tipo de enfermedad, mediante la evaluación física, los signos vitales y las comorbilidades, las cirugías, el NIS, la glucometría, la presión arterial, la tomografía y en todo caso la angiotomografía que está disponible en nuestro medio. Entonces, la trombólisis intravenosa es efectiva en las primeras 4.5 horas. La FDA solo ha probado que sea efectiva en las primeras 3 horas. ¿Pero por qué? Porque supuestamente el área de infarto solo se recupera en las primeras 3 horas, pero podemos llegar hasta 4.5 horas en la mayoría de los pacientes. El abordaje inicial tras el ABC debe ser establecer si el paciente es apto a terapia de reperfusión o no. Debemos saber cuándo fue la última vez que se vio sin déficit, sus comorbilidades, cualquier contraindicación, el NIS es muy importante, la glucometría, pues ya saben que la hipoglicemia es un gran camaleón de los ictus, la presión arterial, por lo que le mencioné, para mantener el flujo colateral y un ataque o no sin un angiograma. Luego, aquí tenemos la escala NIS. La escala NIS pues puede ser, pues tenemos que sabernos. De hecho, para ser sincero, yo hasta cuando fui R4 o al final de R3, no recuerdo, tomé el curso de NIS que dura como 6 horas y vi exactamente cómo tiene que ser. Porque muchas veces pues nosotros sabemos, sí, alertas, no sé qué. Y la verdad es que sí tiene que haber un entrenamiento formal mediante este grupo de estudio para poder hacer el NIS. Pero en grosso modo, entre mayor sea el NIS, más grande es el ictus. El NIS se hizo para poder comunicarnos, porque como digamos, vengo yo, le digo a Alison, fíjese que tengo un paciente con un ictus de 20. Ella sabe, porque yo le dije que tiene un ictus con un IS de 20, que es grande. También así, de esa misma manera, nosotros podemos iniciar la anticoagulación en pacientes que tienen FA. También se usa para el pronóstico, también se usa para seguimiento. Bueno, este paciente tiene un IS de 22 cuando llegó, que los M1 izquierdo ese es el normal, 22, pero lo trombolizamos y ahora tiene un IS de 15. Y luego la hora tiene un IS de 12. Y luego después solo tiene un IS de 8 y luego un IS de 0 para ir a seguimiento. Luego, las trombólisis intravenosas, las indicaciones más pertinentes es que sea mayor de 18 años,
que tenga un diagnóstico con déficit motor medible, o sea, hoy a las 2 el paciente tuvo un déficit y son las 3:30, solo ha pasado 1 hora y media, y que el inicio de los síntomas sea menor de 4.5 horas, y como les mencionaba en este cuadro, entre menos tiempo ha pasado, mejor el resultado. Luego está, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas que tenemos que tener? De hecho, ya dicen que no existen contraindicaciones absolutas, que sino que tenemos que evaluar cada paciente, pues como en toda medicina. Entonces, está que haya tenido un trauma craneoencefálico severo en los últimos 3 meses, que haya tenido un ictus en los últimos 3 meses. ¿Pero por qué ocurre esto? Es porque probablemente el paciente ya tenga un déficit que no sea recuperable y que no valga la pena, pues por así decirlo, la trombólisis intravenosa. Una presunción arterial en un sitio no comprensible en los últimos 21 días, la hemorragia intracraneal previa, esto puede, pues, los últimos 3 meses también, que tengamos una sospecha de hemorragia subaranoidea, una neoplasia intracraneal, malformación arteriovenosa, un aneurisma, que el paciente haya tenido una cirugía intracerebral o intraespinal reciente, también que haya tenido un sangrado interno activo, una presión arterial mayor de 185 o presión arterial diastólica mayor de 110, una diátesis hemorrágica, un uso de heparina en las últimas 48 horas, un conteo plaquetario menos de 100.000 plaquetas y el uso del nuevo anticoagulantes orales con test de coagulación anormal, una glucosa menor de 50 y una hipodensidad mayor de 1/3 del hemisferio cerebral. A todo esto no tenemos que esperar exámenes ni tiempos de coagulación para poder iniciar la trombólisis. Luego, las relativas es que tenga un ictus leve menor de 5. ¿Qué es lo que pasa con estos menores de 5? A veces son menores de 5, pero son menores de 5 porque están ciegos. Entonces uno tiene que ver, bueno, vamos a dejar ciego a este paciente solo porque tiene un IS menor de 5. Luego, que haya una mejoría rápida de los síntomas. A veces ocurre, y muchas veces ocurre, que el paciente llega con un ictus y luego poco a poco se va recuperando y no va a ocupar la trombólisis, pero esto es al juicio del paciente. El embarazo también es relativo, ya que la teplasa es una molécula de alto peso molecular que no pasa a la membrana placentaria. Entonces tenemos que ver todas las demás contraindicaciones, no solo el embarazo. Crisis convulsivas con efectos residuales, pues a veces parece el 5% de los pacientes con ictus debuta con crisis epilépticas y no sabemos si el déficit que tiene es un fenómeno de TOD o un ictus. Un trauma craneoencefálico, pero no sabemos si leve, moderado o severo en los últimos 14 días, una cirugía gastrointestinal o genitourinaria en los últimos 21 días y un infarto agudo del miocardio en los últimos 3 meses. Entonces, bueno, aquí solamente está la comparación entre la escuela de la American Heart Association y la FDA, pero ya se les expliqué. Ahora, contraindicaciones adicionales, que si tenemos un abuelito que llegó entre las 3 y 4.5 horas, pues que haya usado, que tenga más de 80 años, supuestamente no se tromboliza, pero tenemos que ver la funcionalidad del señor. Luego, el uso de la warfarina, pues eso también depende. Si tenemos vitamina K y podemos revertirlo, podemos trombolizar al paciente. Un IS mayor de 25, pues ya ahí sí hay mucho riesgo de transformación hemorrágica y complicaciones, un ictus previo. Y la diabetes mellitus, pues no es una contraindicación que nos va a evitar completamente la trombólisis, sino que nos va a complicar un poco más, pero pues trabajando juntos se puede llegar a un estado de euglicemia y así pues romper con esta contraindicación y poder trombolizar al paciente y que salga adelante. La trombólisis intravenosa se aplica así. En las primeras, bueno, como ya lo he mencionado, las primeras 3 horas mejora la función en los primeros 3 meses. En los pacientes ancianos y con ictus severo tienen peor pronóstico, pero eso no tiene que detener. Y de entre 3 a 4.5 horas, el beneficio un poco más reservado. La dosis es de 0.4 miligramos por kilo, máximo 90 miligramos. El 10% se da en bolo y el resto se da una infusión de 1 hora. En todo ese momento tenemos que tomar la presión arterial cada 15 minutos, hacer un IS cada 15 minutos y tener 2 enfermeras en la unidad de ictus y tener 2 neurólogos. Algo muy difícil en un hospital escuela, pero no imposible, ya lo hemos hecho. Y también se han estudiado otros agentes. La desmoteplasa pues era muy prometedora al inicio del año, decían que 9 horas después del ictus podemos trombolizarlo, pero hubo demasiados efectos adversos y se retiró. Y tenemos la nueva, la tenecteplasa, que vamos a hablar un poco más adelante. Aquí.
La tecnecteplasa se ha estudiado en estos dos estudios, el NORD test, y ya no recuerdo exactamente cómo se llamaba este trial, pero lo que pasa con la tecnecteplasa, los beneficios es que no ocupa ser administrada en infusión, sino que puede ponerse en bolo de un solo. Pero los contras, que no son tan malos en realidad, es que si queremos trombolizar a un paciente, es una dosis. Si queremos hacer trombectomía, es otra dosis. Si el paciente es renal, es otra dosis. Si el paciente pues, es anciano, es otra dosis. Si el paciente es africano-americano, es otra dosis. Pero todas las dosis van en un rango entre 25 miligramos por kilo a 40 miligramos por kilo, máximo 60 miligramos. Todas las dosis van así y se quiere estandarizar que sea 25 miligramos por kilo. Entonces, esto es lo nuevo que tenemos en la tecnecteplasa, que ha tenido resultados iguales o incluso superiores a la teplasa. Luego, la complicación más temida es la hemorragia intracerebral sintomática. La mayoría, pues, es por daños de reperfusión y ya estaba y se da en ictus que ya son ictus que eran grandes y que están destinados a tener una complicación, y la verdad es que las secuelas son muy pocas. Y la transformación hemorrágica se relaciona con mayor mortalidad, pero usualmente no cambia el pronóstico. Y los factores que aumentan los riesgos de hemorragia son pacientes que tengan edad avanzada, hiperglicemia, hipertensión arterial no controlada y una hipodensidad grande en la tomografía cerebral. Entonces, aquí podemos ver, aunque no crean, esto es una transformación hemorrágica y se clasifica de varias maneras. A veces son petequiales, como este paciente aquí en la G. A veces son lineares, como en esta en la D. A veces son lobares, intralesionales, como esta en la C. Pero aunque no crean, este tipo de hemorragia no aumenta la mortalidad y sí aumenta un poco la mortalidad, pero no disminuye el pronóstico del paciente. Si hay deterioro súbito en el momento de la infusión, por eso es que cada 15 minutos tenemos que tomar la presión, se debe tener y inmediatamente hacer una tomografía, manejo de la hipertensión arterial, 10 unidades de crioprecipitado y en las primeras 8 horas el ácido tranexánico y el ácido aminocaproico tienen muy buena evidencia en parar el sangrado. Otra cosa que nos pasó, de hecho, es el angioedema, que es una complicación rara, pero muy importante, y se da mayormente en los pacientes que toman cualquier tipo de IECA. El manejo puede ser relativamente simple, es una ampolla de ranitidina, difenhidramina y dexametasona. Nos ocurrió con el último paciente que se trombolizó, le dio un angioedema, pero gracias a Dios pues no hubo compromiso en la vía aérea y resolvió completamente con difenhidramina. Ahora la trombectomía mecánica, que es como lo nuevo y lo que queremos llegar. Entonces hay varios estudios, como les he mencionado, Mr. Clean, Escape, Extend 1A, ya está el Extend 2A que salió este año, el Rebasac y el TRACE. La verdad es que pues indagar en cada detalle de estos ensayos pues no vale la pena, pero lo que sí quiero mencionarles es que aquí ya podemos hacer una reperfusión, no en esto no química, sino es que mecánica en 6 horas. Y este año, de hecho, se actualizó hasta llegar a 24 horas. Todo depende de si tenemos un estudio que demuestre que tiene algunas colaterales, que tiene un buen estado de reperfusión y difusión. Y la trombectomía mecánica se hace en pacientes que tienen oclusión de la arteria carótida o proximal de la arteria cerebral media. Se usan stents retriever y son los pacientes que se han sometido a trombólisis mecánica tuvieron mayor índice de reperfusión y mejoría funcional a los 90 días. De hecho, hay un paciente en un estudio que lo trombolizaron, le hicieron trombectomía 6 días después del ictus. O sea, tenía tan buena reperfusión, tenía tan buenas colaterales que lo reperfundieron. O sea, le hicieron trombectomía mecánica 6 días después y el paciente tuvo un ranking de 2 a los 3 meses y a los 6 meses tuvo un ranking de 1. Eso tenía leve parecia del brazo. Entonces es muy importante eso. Los candidatos ideales son mayores de 18 años, que tengan un NIS mayor de 6 puntos,
que tenga un estado pre-stroke sin déficit, que tenga un aspect mayor o igual de 6 y que tenga la presencia de una oclusión proximal. Yo pues mis compañeros residentes siempre se los enseño como la regla del diablo, como 666, que tenga un NIS mayor de 6, que tenga un aspect mayor de 6 y que en las primeras 6 horas el paciente ya tenga una punción femoral para poder hacerle la trombectomía. El 4.4% produce hemorragia. El stent pues está hecho para extraer el coágulo. Se excluye en pacientes que tengan un aspect menor de 6 y se requiere una angiotomografía, una IRM con difusión, como les mencioné al inicio, o un TAC con perfusión para poder hacer una trombectomía de forma ideal. El aspect, pues para explicarles, es un score que se tiene que hacer en todos los pacientes con un ictus isquémico. Se hace un corte a nivel de los ganglios basales, como el que está aquí arriba, y un corte a nivel supraganglionar, más o menos en los ventrículos laterales. Y por cada hipodensidad que tengamos, vamos quitando un punto, al menos es lo que hago yo. Entonces, usualmente están estos dos perdidos, el M1, el M2, que no quiere decir que es la región, y digamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 5, porque tenemos 10 de puntos, y por cada cosa que quitamos, le vamos quitando un punto. Entonces tenemos 5, a 10 le quitamos 5, nos quedan 5 de aspects, que usualmente eso que lo traducimos a que tiene un ictus de mediano vaso. Entonces, en este caso clínico, podemos ver cómo está la obstrucción de la arteria cerebral media, izquierda, y luego de la trombectomía ya podemos ver todos los niditos así bonitos corticales, y cómo solo le quedó una manchita en el lenticular para después antes si iba a hacer un ictus un M1 izquierdo del lóbulo dominante y pues iba a ser catastrófico. Entonces, la forma en que se hace una tomografía, se ve qué tan grande es, se hace una angiotomografía, ya se le inicia la T-plaza o la Tenec T-plaza, si se puede, pues se hace una tomografía con reperfusión y luego se hace la trombectomía mecánica. Y hay situaciones especiales, como una vez me preguntó un compañero de ustedes, ¿qué pasa si el paciente está tomando anticoagulantes orales? Pues no se puede hacer solo que tengamos que el paciente hace 48 horas no se lo haya tomado el medicamento y que no tenga lesión renal. De ahí no se puede en lo absoluto por el riesgo de sangrados. Pacientes que despiertan con el déficit, ya les expliqué que si tenemos una resonancia magnética con una difusión positiva y un flare negativo, bien se puede hacer. Y déficit mínimo y mejorando, como les expliqué, pues a veces pacientes que está ciego o que mira doble, pues nadie quiere vivir con eso toda la vida, entonces sí hay que hacer la trombólisis. Y bueno, aquí son los estudios que les he mencionado, son de 6 a 16 horas con imagen de reperfusión y el mismatch que tenemos que crear, y tenemos que desde febrero supuestamente que vamos a tener resonancia en el hospital escuela y en el seguro, pues ya podemos decirle, doctora, la doctora Wu es súper abierta en esto, doctora, solo ocupamos una difusión y un flare para poder ver si podemos trombolizar a este paciente. Y los ictus de fosa posterior, existe evidencia, pero es muy baja. Se empezó un nuevo trial que se llama BASICS, que pues se siguen recolectando pacientes, y lo que se ha podido ver que hay una mejora total entre 3 a 4 meses, se puede extender hasta 4.5 horas, incluso supuestamente la arteria basilar, cualquier ictus de fosa posterior se puede incluso más de 24 horas, y se tiene que sospechar cuando hay síntomas fluctuantes. Eventualmente, y si Dios quiere, el otro año tenemos evidencia local de trombólisis de fosa posterior que vamos a publicar y que ha tenido muy buenos resultados. Y esto era un video, pues, y esta es la bibliografía. Y eso es todo. Y esta es una cita que siempre pongo en las exposiciones. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Eso pues en todo cosas de la vida. Y no sé si tienen alguna pregunta. No me tardé mucho, es sábado. Olis. Hola, doctor. Gracias por su presentación.
Creo que es bien importante en el área de la emergencia, sobre todo pues nosotros que estamos en contacto directo con los pacientes y eh, bueno, para los residentes de recién ingreso, pues van a notar a lo largo de la trayectoria y en el tiempo que permanezcan en la residencia que son bastante frecuentes los ictus. Entonces, es bien importante identificarlos y así como usted lo mencionó, también hacer diagnósticos diferenciales, ya sea por las patologías del paciente, porque ven el paciente en hipoglicemia. Entonces, tomar en consideración las constantes vitales con las que el paciente ingresa y asimismo el monitoreo hemodinámico y los parámetros de optimización en estos pacientes. Doctor, creo que es importante resaltar la parte y que usted hizo bastante énfasis también, que al momento de recibir un paciente, em, y bueno, dependiendo de sus comorbilidades, por lo general siempre son pacientes hipertensos, tienen esta área de penumbra, la cual usted mencionó, que era muy importante. Y a veces, bueno, como médicos nos ensañamos bastante con las cifras tensionales en estos pacientes. Entonces ya hay parámetros determinados para optimizar en estos pacientes. Entonces creo que eso es importante también mencionarlo, así como usted hizo bastante énfasis en ello. Y creo que, bueno, una de las preguntas, y creo que se la hicimos a usted hace un tiempo más o menos, pero creo que es importante también, es sobre la prevención secundaria. En estos pacientes que muchas veces se les inicia, dependiendo del NIS y dependiendo de la evolución clínica del paciente, la prevención secundaria, ya sea con los antiagregantes plaquetarios, en qué condiciones o en qué tipo de pacientes podemos utilizar la doble antiagregación plaquetaria, doctor, como manejo eh, de prevención secundaria. Ya no sea solo con aspirina, sino que también agregar otro tipo de antiagregantes. Creo que tiene problemas el doctor, permítanme. Ya, Hola, doctor. sí, lo siento. Es que no sé, no me podía quitar el mute. Bueno, la cosa es que es muy importante esa pregunta y la verdad es que la guía es un poco ambigua, no sé, para eso, pero el uso de antiagregación doble se usa en dos casos. Uno es para cuando tenemos un paciente que tiene un ataque isquémico transitorio. En todo paciente que tenga un ataque isquémico transitorio se le da doble antiagregación. Se ha visto que la doble antiagregación con aspirina y clopidogrel disminuye la mortalidad porque muchas veces los ataques isquémicos transitorios son una cosa que se llama síndrome de alarma capsular, que es como, bueno, no me infarté hoy, pero me voy a infartar en 2 semanas. Entonces, si nos mandamos a la casa así sin nada, usualmente, y nos ha pasado, que se infartan a las 2 semanas. Entonces, cuando tenemos un ataque isquémico transitorio y lo podemos discernir, que bueno, lo hemos ingresado, estuvimos 24 horas, tranquilo, muy bien, no pasa nada.
le damos doble antiagregación, pero solamente 21 días. No tiene que pasar de 21 días la doble antiagregación. Después del día 21 se le quita el clopidogrel y solo se le da aspirina. Eso se ha demostrado que es suficientemente evidente y beneficioso para los pacientes y disminuye el riesgo de sangrado. Y el segundo escenario es que tenemos un paciente con un ictus y aquí es donde la guía es bien ambigua, de pequeño vaso, entre comillas. Pero ¿qué es pequeño vaso? Pues muchas cosas es bien difícil de discernirlas así. Entonces, así leyendo y buscando, todo depende del NIS. El NIS pues, nos va a decir qué tan grande, qué tan pequeño es un paciente. Entonces, el NIS, usualmente, un NIS menos de 10, estamos hablando de una arteria, un infarto medio, así, más o menos como un MU, un M2 división superior, un M2 división inferior, una cosita así como un P2, que solo lo dejo con hemianopsia. Y si tenemos un paciente que tiene un NIS como entre de 6 para menos, hablamos que es de pequeño vaso. Entonces, en ese momento también la doble antiagregación solo por 21 días con clopidogrel ha tenido muchos beneficios. Ya, si es cardioembólico, pues ya estamos hablando de si tiene FA, un trombo intramuscular, o tiene un área de hipoquinesia, o qué, no sé, un reemplazo valvular, pues ya estamos hablando de anticoagulación, que ya sea otro tema, pero también, pues ahí depende del NIS. Si el NIS es grande, como les he mencionado, de 2 a 14 días después del infarto se inicia la anticoagulación. Si es mediano, puede empezar entre 8 a 12 días, y de hecho, si es pequeño, pues se le puede iniciar de 24 a 72 horas después. Y eso. Gracias, doctor. A la orden. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que solo queda agradecerles por su tiempo. Espero que lo haya sido funcional y pues los R2 disfruten su sábado. Los R1 supongo que también. Y los R0 pues fuerza. Y cualquier cosa estoy a la orden. Y creo que la mayoría tiene mi número. Cualquier cosa me pueden escribir. Estoy a la orden. Y buenas noches, buenas tardes ya. Nos vemos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Bye. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.